Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado, y hoy os vengo a hablar de 5 conceptos o términos que yo no conocía cuando empecé a escribir, pero que son muy importantes en la literatura. Número 1. Muéstralo, no lo cuentes, o más comúnmente conocido como show don't tell. Este es uno de los conceptos más básicos y que intentan grabarte a fuego desde el principio en cualquier tipo de curso o vídeo de ayuda para escritores que se precie. Básicamente consiste en no decir expresamente lo que el personaje está sintiendo. Generalmente se usa mucho con emociones, es no decir este personaje está contento o estaba contento, sino mostrarle estando contento a través de acciones. Por ejemplo, en lugar de decir este personaje estaba contento, puedes decir este personaje sonrió. O sea, es muy básico, este ejemplo es muy básico, pero para que lo veamos, no tratar al lector como si fuese idiota y tener que decirle todo lo que está pasando en la página, sino este personaje, este personaje cuando miró a su interés amoroso se mostró tímido o se avergonzó. En lugar de decir eso, lo que deberías escribir es, pues este personaje miró a su interés amoroso y pues se le enrojecieron las mejillas, sintió algo de calor en el pecho, o como que no fue capaz de mirarle a la cara, miró hacia otro lado, se tocó el pelo, y de esta manera estás mostrando con acciones físicas lo que un personaje está sintiendo. Y esto no solo sirve para sentimientos, también lo puedes usar para muchas otras cosas, como por ejemplo el describir una estancia. En lugar de decir esta habitación era muy bonita, puedes mostrar cómo a un personaje pues se le abre la boca al mirar las cosas, o describir que los colores eran muy vivos, o que entraba mucha luz. Es una manera de dejar que tu lector saque sus propias conclusiones de lo que estás describiendo en la página. Y si lo haces más o menos bien, creo que vas a ser capaz de evocar las sensaciones y los sentimientos que tú quieres evocar en el lector. Y además crea una sensación de inmersión que nos hace sentir que estamos viviendo eso que está pasando, que estamos viendo una estancia muy bonita en lugar de simplemente que alguien nos diga que la estancia es bonita. Número 2. El síndrome de la habitación blanca. Ya que acabamos de hablar de describir estancias, esto es muy importante. El síndrome de la habitación blanca se refiere a cuando tú estás leyendo y no sabes dónde están los personajes y simplemente te los imaginas hablando en una habitación totalmente blanca. Y esto se arregla muy fácil, simplemente da una descripción mínima de la estancia donde tus personajes se encuentran. Cada vez que entres a un sitio, pues da ciertos detalles, no tienes por qué hacer 3 párrafos de descripción de una habitación, sino simplemente una estancia redondeada con paredes de piedra, mobiliario, pues escaso. Con eso sería suficiente, pero por lo menos ya los lectores se están imaginando una estancia de piedra con forma circular, con poca luz y muebles escasos. Son 2 frases que pueden servirte para que cuando estás leyendo en tu cabeza ya te crees la imagen de algo más o menos parecido, porque si no es muy importante y no va a ser importante en un futuro, no hace falta que te describas todo, pero el síndrome de la habitación blanca es algo muy real y pues es que no debería existir. Tienes que tomarte un poquito de tiempo para evitarlo. Y hazme caso que va a hacer que tu libro sea más real, volviendo a la sensación de inmersión de la que hemos hablado antes. Número 3. Smut o smut. Este es un término en inglés y que hace referencia a las escenas subidas de tono dentro de un libro. He buscado el término en el diccionario de inglés y español y se traduce como tizón, ya ves tú, pero también tiene otra acepción que son obscenidades. Entonces, pues supongo que se habrá cogido y se habrá trasladado para pues hablar de escenas
que puedan considerarse obscenas. A lo largo de los años que yo llevo leyendo estas escenas, se han descrito con términos, curiosamente prácticamente todos en inglés, que pues desde lemon, que significa limón, ya me explicarás tú a mí, hasta spicy, que significa picante, porque en castellano también se han llamado escenas picantes, y ahora smut, o escenas con obscenidades. No quiero decir mucho de este término, porque al final no requiere ningún tipo de explicación, simplemente decir que yo no sabía que smut era eso. Yo siempre las había llamado pues escenas eróticas, escenas picantes y demás, o lemon de mi época de leer fanfics hace muchos años, pero me hace mucha gracia el término y quería decir pues que cuando yo empecé a escribir y empecé a leer no lo conocía, se ha puesto muy de moda ahora y pues nada, pues sin más, que me hace gracia, smut. Número 4. El síndrome de las cabezas flotantes. Este concepto es muy parecido, aunque tiene ciertas diferencias, con el síndrome de la habitación blanca del que hemos hablado anteriormente, y se refiere sobre todo a cómo escribir los diálogos. A la mayoría de los escritores se nos pide que evitemos largas columnas de diálogo tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, sin ningún tipo de acotación o sin ningún tipo de interrupción para describir algún gesto o cualquier otra cosa. Al final, cuando tú escribes diálogo tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, durante una página, el lector termina por perder la noción del escenario que habías descrito al principio y termina imaginándose simplemente dos cabezas flotando y hablando entre ellas. Esto, por suerte, es muy fácil de solucionar y requiere, pues, que mimes un poquito tus diálogos con acotaciones o con quizás frases descriptoras o descriptivas entre los diálogos. Luego también puede ayudar mucho a que el ritmo de la escena que estás escribiendo no sea tedioso si es todo diálogo, porque también muchas veces cuando estás leyendo el aspecto visual de la página te ayuda a no perder la concentración. Entonces, lo que tienes que hacer, primero para empezar, esto suena muy tonto, pero hacedme caso, tienes que recordarles a tus lectores que tus personajes tienen cuerpos y no son cabezas flotantes. ¿Y cómo se consigue? Pues haciendo que los personajes interactúen con su propio cuerpo durante la conversación o con el cuerpo de su interlocutor. Por ejemplo, puede ponerle una mano en el hombro, o puede cruzarse de brazos, tocarse la cara, rascarse, frotarse los muslos si está sentado y si está nervioso, volviendo al concepto de muéstralo, no lo cuentes que hemos hablado antes. Y aparte de interactuar con tus propios cuerpos para recordar al lector sobre la estancia en la que estamos y también de paso evitar el síndrome de la habitación blanca y matamos dos pájaros de un tiro, mostrar a tus personajes interactuando con el entorno. Puede apoyarse en la pared mientras está hablando, darle una patada a algo si está enfadado. Al final hay que tener en cuenta que estos conceptos, que lo que hacen es ayudar a la inmersión del lector en la historia, están todos muy correlacionados. Y número 5, las muletillas o catchwords en inglés. ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son palabras que todo el mundo utiliza, que repetimos constantemente sin darnos cuenta y que realmente no aportan nada a la frase que estamos diciendo. Pueden ser muletillas habladas o muletillas escritas. En este caso nos vamos a centrar en las muletillas escritas. Que conste que yo la palabra muletilla sí la conocía, pero solamente la conocía en el lenguaje hablado. Y también existe en el lenguaje escrito, lo cual yo no sabía. Y es una de las primeras cosas que tienes que revisar cuando terminas tu primer borrador. Yo cuando hablo digo mucho en plan. Lo digo mucho, lo utilizo un mogollón. Y cuando hablo pues no hay tanto problema, pero cuando estás escribiendo, esas muletillas que escribes restan mucha calidad a la prosa de tu manuscrito. Yo me he dado cuenta que utilizo muchísimo el sin embargo y muchas veces digo pero. También es fácil de solucionar, por suerte. Básicamente en tu primera revisión lo que tienes que hacer es identificar tus palabras muletilla. Para eso ayuda mucho tener a otra persona que se lea tu manuscrito según lo vas escribiendo. Si te dice alguien, oye, me he fijado que usas muchos, en mi caso sin embargo, o usas muchísimo pero,
Entonces, bueno, pues lo que hago es, cuando termino el manuscrito, hago una búsqueda general, sin embargo, y voy, sin embargo, aquí funciona, o yo que a mí me salieron la última vez en un manuscrito de 110.000 palabras, pues más de 500, sin embargo, era una pasada. Entonces, claro, lo que hice fue, quita, y así es tan fácil como eso. Es que hay veces que no tienes ni que sustituirlas por otras palabras porque, como he dicho, no aportan nada a la frase. Entonces es muy fácil de solucionar. Lo difícil es identificar tus muletillas escritas. Que para eso, como he dicho, lo mejor es que otra persona se lea tu manuscrito y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios si conocíais alguno de estos términos con anterioridad, seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok, en el que estoy haciendo momentos literarios del día con David García, en el que estoy intentando subir un vídeo en formato corto diario, aparte de los vídeos en formato largo que subo a YouTube todos los viernes. Y bueno, pues muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.